Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Geraldina Gudelo Castro, junto con mis compañeros Cristian Daniel Loaiza Correa, Juan David Marín Medina, Daniel Felipe Marulanda Rubio y la compañera Marlene Andrea Patiño Mendoza. Somos el grupo número 16 del curso Manejo de Arbences. Vamos a dar en estos momentos una presentación correspondiente a la propuesta final del manejo integrado de arbences basados en el anexo 1 proporcionado por el tutor y la guía de actividades. Bueno, en el anexo 1 del curso se describen dos escenarios para desarrollar estrategias de manejo integrado en granadilla y también en caña de azúcar. La granadilla en Santa María Huila y el azúcar en la caña de azúcar en Buga-Valle, con datos de suelo, clima, muestras de arbences, densidades de siembra, cobertura, frecuencia y resistencias a herbicidas. También podemos ver las especies dominantes con curvas de competencia y equipo de bomba de espalda en caña y también usando tractor con bomba. Estas propuestas se basan en datos para un control efectivo priorizando el periodo crítico y sus limitaciones. Podemos analizar en el sistema de producción de granadilla la caracterización del problema. El cultivo de granadilla enfrenta un desafío de manejo de arbences en un lote de 4 hectáreas con condiciones edafoclimáticas específicas. Se identificaron allí 8 especies de arbences con 2 especies dominantes, Chenopodium album y Eleucine indica. Estas dos especies son dominantes y la resistencia se incluye, está documentada, indica que tiene inhibidores del fotosistema 2. El sistema de producción de la caña de azúcar. La caracterización del problema, bueno, encontramos un cultivo que también presenta un escenario más complejo con 10 especies de arbences en un lote de 40 hectáreas con cultivo establecido de 3 meses de edad. Tenemos dos especies dominantes que vienen a ser la Echinochala colona y Sorghus jalapense. La situación es crítica por la resistencia múltiple documentada. Es resistente a inhibidores de ALS, a inhibidores de ACCACA y múltiples inhibidores. La jalapense con resistencia múltiple. Bueno, tenemos también una propuesta de manejo integrado de arbences en la granadilla. De esta manera, entonces, tenemos un control cultural que consiste en la preparación del terreno y siembra, en el manejo de coberturas y distancias, en el manejo hídrico y nutricional, implementando en la preparación del terreno labranza mínima para reducir la germinación de semillas de arbences presentes en el banco del suelo. También realizar análisis de suelo previo al trasplante para aplicar correctivos y establecer un plan de fertilización. En el manejo de coberturas establecemos coberturas vegetales nobles entre las calles del cultivo, utilizando gramíneas de porte bajo para reducir espacios disponibles. En el manejo hídrico y nutricional, implementando sistemas de riego por goteo localizado que proporcionen humedad solo a la zona radicular del cultivo, evitando favorecer el crecimiento de arbences. También aplicando fertilización dirigida basada en análisis de suelo, construyendo y manteniendo drenajes adecuados para evitar encharcamiento y diseminación de arbences. El periodo crítico de competencia, según los datos del experimento, se extiende hasta de los 8 a los 10 meses después de la siembra, cuando la cobertura de arbences supera el 60% y el rendimiento se reduce drásticamente. Por lo tanto, el control debe ser más intensivo durante los primeros 10 meses del cultivo. Presentamos también un control alelopático, establecimiento de especies con potencia alelopático. Entonces dice, en zonas donde se
eliminen arbences dañina, establecer el maní forrajero como cobertura viva que proporciona beneficios múltiples, tales como aporte de nitrógeno, fijación del suelo, cobertura densa del suelo, supresión de arbences y mejora la estructura del suelo. También se establece uso de extractos vegetales basados en investigaciones, los usos de extractos vegetales sobre la germinación de arbences hace que su aplicación comercial requiera más desarrollo, pero puede integrarse como estrategia complementaria en agricultura orgánica. El control biológico. También de esta manera se puede incluir el manejo de patógenos del suelo aplicando tricoderma y este otro patógeno al suelo y en tratamiento de plántulas antes del trasplante para control preventivo de enfermedades fúngicas. En la conservación de polinizadores también vendría a ser un control biológico manteniendo poblaciones de polinizadores esenciales para la granadilla, incrementando la formación de frutos en un 34%, implementando buenas prácticas agrícolas que conserven el hábitat de estos organismos benéficos hacen que también haya un control biológico apto para las arbences. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Loaiza y bueno, dando continuación con las estrategias de manejo integrado de malezas en el cultivo de granadilla, continuamos con el control manual, lo que consiste en realizar controles manuales a las malezas agresivas. Esto puede ser cada 15 días, cada 20 días, dependiendo de la agresividad de la maleza. También en este control manual se puede aprovechar los residuos de estas malezas y usarlos como mulch en los platos de los árboles. Eh, bueno, vamos al control químico. En este control químico debemos de tener claro el momento en el que lo vamos a usar. Para este caso sería antes de siembra o durante la preparación del terreno. También podría ser 30 a 45 días después del trasplante. Intervenciones posteriores cada 45 y 60 días durante los primeros 10 meses de siembra, donde las malezas le compiten por más nutrientes a las plantas. Bueno, ¿qué ingrediente activo vamos a usar? Sería el paraquat, que es el inhibidor del fotosistema. Este tiene una concentración de 200 gramos por litro. El modo de acción es contacto, no es selectivo. Eh, Dosis para bomba de espalda 1.5 a 2.0 litros por hectárea. Eh, Listo. Aquí pasando al sistema de producción de caña de azúcar, tenemos las estrategias del control cultural, lo que consiste en la preparación del suelo, en el cultivo ya establecido, realizar un aporque cada, cada tanto tiempo. eh, bueno, la otra es manejo de residuos o coberturas, lo que se llama el mulch, mantener residuos de cosecha. La cobertura de los residuos puede reducir hasta el 40-60% de la emergencia de los arbences. Controlar fuera de la plantación la entrada de semillas al lote. Mantener las áreas limpias y canales de drenaje. Usar semilla material vegetativo certificado. Bueno, los periodos críticos de competencia, según el escenario problema, los datos indican que se extiende del mes 4 al mes 6 después de siembra, cuando la cobertura a veces supera el 40% y el rendimiento cae drásticamente, de 120 toneladas a 60 toneladas. El control debe ser prioritario durante los 6 meses. El control alelopático. Establecer rotación con leguminosas como maní forrajero o mucuna. Tienen efecto supresor a arbences. Estas leguminosas fijan nitrógeno y mejoran la estructura del suelo de la caña.
coberturas entre surcos amplias, el sistema de calles de 1.8 metros. Bueno, el control biológico. En ese control biológico podríamos incorporar trichodermas en el momento de la siembra o resiembra para la promoción del desarrollo radicular y control de patógenos del suelo. Bueno, aquí podemos aplicar 10 kilos por hectárea de formulación, mantener los residuos de cosecha. La cobertura de residuos puede reducir del 40 al 60% la emergencia de arbences, mantener las áreas limpias, usar semilla o material certificado. Tenemos también la cobertura entre surcos, sistemas de calles amplias de 1.8 metros. Y bueno, el control manual, realizar arranque manual o corte con machete de focos de, de la maleza, sorgo de Alepo para eliminar rizomas antes de floración y producción de semilla, espe- especial retención de coquito que requiere extracción de tubérculos. Eso es un control manual muy eficaz. El control manual más efectivo en la plantilla es el primer corte durante los primeros 60 días. Cordial saludo, mi nombre es Marlene Andrea Patiño Mendoza. Vamos a hablar sobre el herbicida preemergente ametrina. La ametrina, el ingrediente activo, es una ametrina. Sus nombres comerciales están como ametrina proficol o ametrina 80WG. Su concentración es de 500 gramos por litro o 800 gramos por litro. Su modo de acción es sistémico. Es un inhibidor del fotosistema. Su tipo de mecanismo, como le habíamos dicho, es un inhibidor del sistema y es selectivo en caña de azúcar. Su aplicación es de preemergente a postemergente a temprana con malezas máximo de 15 a 20 centímetros o con una de 3 a 4 hojas. Su tiempo es de 10 a 15 después de la siembra de postemergencia temprana de las malezas. Dosis por equipo de tractor son de 400 litros, con boquillas de abanico, con una descarga de 0.5 litros por minuto. Podemos decir que puede controlar algunas malezas como la indica, la colona, bueno, en particular varias. Tiene un efecto de residualidad de 60 a 90 días. Podemos también mezclarlos con una amina o una antracina para que sea mejor su efecto. También tenemos la pendimetalina, que es un hibridor de mitosis. Su ingrediente activo es una pentametalina con un nombre comercial de stop. Concentración de 400 gramos por litro. Su mecanismo de acción es un inhibidor de microtúbulos que impide la división celular. Su aplicación es preemergencia sobre el curso y la calle. Es con un suelo de buena humedad. Su dosis es de 3.0 a 4 litros por hectárea. Pues no, lo poco que podemos hablar ahí de la metrina. Cordial saludo, mi nombre es Daniel Felipe Marulanda. Bueno, voy a dar continuidad pues al tema de herbicidas, al control químico. Bueno, acá encontramos un herbicida que es un posemergente de 30 a 120 días, la cual es la pendimetalina, ¿cierto? Bueno, el ingrediente activo como tal es pendimetalina, nombre comercial es Stom 400S. Bueno, la concentración son de 400 gramos por litro. El mecanismo de acción es un inhibidor de microtúbulos e impide como tal la división celular. Bueno, la aplicación es un preemergencia sobre los surcos y calles.
y debe ser con unos suelos con buena humedad. La dosis como tal es de 3 a 4 litros por hectárea. La dosis por tanque es de 4 litros por hectárea. Volumen de aplicación sería entre 200 y 300 litros por hectárea, y las ventajas es excelente en control de gramíneas. También tenemos el otro herbicida, que es el Cadret 70DG. Como tal es imazapyr. El ingrediente activo como tal es imazapyr, ¿cierto? Nombre comercial Cadret 70DG. Concentración del 70%. Mecanismos de acción: es un inhibidor de ALS. Aplicación entre 30 a 40 días antes de la plantación en el suelo preparado, ¿cierto? La dosis es de 140 a 200 gramos por hectárea, y la dosis por tanque de 200 gramos por hectárea. Una de las ventajas es excelente con el control del cebollín, de como tal la grama, ¿cierto? La selectividad: aplicar antes de la emergencia de caña o en áreas específicas. Mi nombre es Juan Daymarín. Les hablaré sobre las conclusiones que se obtuvieron sobre el trabajo de las recomendaciones y lo que se propuso anteriormente. Bueno, la resistencia múltiple comentada en ambos cultivos requiere un enfoque integrado obligatorio. No es opcional el control solo con herbicidas, ese no tendrá un efecto beneficioso. Para la granadilla priorizamos control cultural con coberturas nobles, el control manual selectivo y herbicidas con rotación de mecanismos, evitar implementar el glifosato como estrategia única debido a la resistencia de índica. Para el cultivo de azúcar de caña, implementar programas estrictos de rotación de herbicidas, se recomienda mínimo 3 mecanismos diferentes por ciclo. Integrar aporques mecanizados y control manual de focos de alepenses. El periodo crítico: concentrar los esfuerzos en los primeros entre 8 a 10 meses para el cultivo de granadilla, y entre 4 a 6 meses para el cultivo de caña de azúcar, cuando la competencia es más severa. Y ahora para la calibración de los equipos, verificar constantemente y ajustar estos equipos antes de cada aplicación. Las dosis calculadas son específicas para las condiciones de la calibración que se van a implementar. El monitoreo establecer testigos sin herbicidas y con herbicidas, para evaluar la eficiencia real que están teniendo estos herbicidas y detectar cuál es la resistencia emergente, como la sostenibilidad sobre el manejo integrado. No solo es controlar vences, sino que mejorar la salud del suelo, conservar todos los microorganismos que se encuentran en él y conservar la biodiversidad funcional y reducir costos a mediano y largo plazo. Tenemos como recomendaciones buenas prácticas de aplicación. Esto consiste en calibrar los equipos antes de iniciar cada labor de aplicación. Esto lo veremos en verificar las descargas de las boquillas regularmente al inicio de cada jornada. Esto lo miraremos con algún envase que tenga para medir en milímetros, ¿cierto? Lo que requiramos. Mantener la presión constante. Eso también nos ayudará para medir la severidad y constancia en la aplicación durante esta aplicación, ¿cierto? Y también limpiar las boquillas para limpiar impurezas. Como medida de seguridad, no soplar la boquilla, debido a que esto es un herbicida. Condiciones ambientales: recordar que siempre trabajar sobre temperaturas de 18 a 28 grados
evitar aplicaciones cuando las temperaturas estén por encima de 30 grados centígrados, con humedades mayores a 50% y siendo la ideal entre 60 y 80%, con un viento menor a 10 km por hora para evitar deriva. No aplicar pues cuando se estén presentando lluvias o brisas, y esperar pues más o menos entre 4 a 6 horas. Pues la seguridad que debe implementar el aplicador es siempre utilizar el equipo de protección personal completo. Este consiste en tener overol, guantes, botas, careta, y pues considerar que no se debe comer, beber ni fumar durante estas labores agrícolas. Después de finalizar cada jornada de haber tratado con químicos, es necesario bañarse inmediatamente después de terminar la jornada y lavar esta ropa de trabajo para eliminar todos esos residuos. Debemos llevar registros y monitoreo especies de arbences presentes y la densidad que se presenta en el lote. También tomaremos los indicadores de resistencia, la supervivencia mayor al 20% a dosis completa del herbicida, plantas completa por ciclo reproductivo después de la aplicación, control de erradicado. Funciona en algunos sectores pues, pero no en otros. Y esto es todo, muchas gracias.